Las mujeres a veces no nos la creemos, pero somos unas enormes creadoras. Somos unas enormes creadoras desde ese liderazgo íntegro, desde esa forma como podemos transformar, facilitando cumplimiento de objetivos, generando mayor productividad. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast P&M, Conversaciones sobre publicidad y mercadeo, y a este especial Women to Watch Series. Desde el año 2015, P&M, en alianza con AdAge o Advertising Age, lidera la iniciativa Women to Watch en Colombia, que tiene como propósito hacer un reconocimiento a las mujeres profesionales que gracias a su aporte y liderazgo son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en el país. Esta serie de podcast Women to Watch Series busca conocer de cerca a las Women to Watch Colombia 2020, conocer su visión, sus logros, su forma de pensar y su aporte para la industria. Hoy nos acompaña María José Quiseno, directora de Reputación y Comunicaciones del Grupo Bancolombia. María José, bienvenida al podcast P&M. Y bueno, ¿cómo recibiste la noticia de Women to Watch Colombia? Bueno, Gabriel, muy buenos días y buenos días. Un saludo especial a todos los oyentes. Recibir esta noticia es un reconocimiento especial, no solo en lo personal, sino a todas las mujeres colombianas que todos los días están con mucho talento transformando la industria. Así que muy agradecida. Parte de lo que queremos hacer con el podcast de Women to Watch Series es dar a conocer la historia de ustedes como Women to Watch, porque sabemos que la industria se pregunta, bueno, quiénes son, cuál es su trayectoria, pero también porque hay jóvenes profesionales que ven ustedes un modelo a seguir y por eso el programa se llama Women to Watch como tal, ¿no es cierto? Mujeres para admirar, mujeres para seguir. Quisiera que empezáramos hablando un poco de cómo fueron tus inicios en tu carrera profesional, cómo fuiste paso a paso llegando hasta donde estás ahora. Trayectoria. Gabriel, gracias. Mira, yo soy de Manizales, yo soy comunicadora social y periodista de formación y he trabajado desde hace más de 18 años en diferentes sectores. Para hablarles un poco de cómo ha sido ese journey, yo arranqué en cooperación internacional, posteriormente pasé a consumo masivo, he trabajado en servicios públicos y en energía, en diferentes ONGs, en el sector privado también y por último en el sector financiero. Yo he estado y he pertenecido a compañías maravillosamente inspiradoras como Nestlé, como Visa y sin duda ahora con el Grupo Bancolombia, lo que habla un poco de lo que soy hoy y de mi trayectoria. Ya no tienes casi acento, no se te nota tanto o sea, no había pensado en ningún momento que eras de Manizales. Soy de Manizales, lo que pasa es que trabajamos muy fuerte, yo creo que todas las personas que hacemos comunicación por neutralizar el acento. Bueno, yo ya dejé de preocuparme por eso hace mucho, aunque porque el de uno a veces no es tan borrable como otros. Eso yo creo que es un talento que tienen ciertas personas de lograr neutralizar ese acento. Quisiera que me contaras un poco ¿cuáles fueron esos momentos más retadores que tuviste en tu carrera? Esas escenas que tú recuerdes, aquí como profesional aprendí una lección que más adelante ni se me olvida y que además la sigo aplicando. Mira, yo creo que los comunicadores y las personas que estamos al frente de la custodia de la reputación en las compañías nos enfrentamos a momentos de verdad cada minuto. Ha sido mi obsesión en la última década migrar de la figura del director de comunicaciones tradicional, el que conocimos y estudiamos en la universidad, a un Chief Reputation Officer que sea un verdadero guardián de esa reputación. Y en ese camino, que resulta bastante retador, llevar esa visión a todos los niveles de la organización y mostrar cómo la comunicación es solo una herramienta, pero que el foco en el que debemos concentrarnos es la gestión sistemática de esa reputación. Ha habido muchos momentos de verdad. Yo creo que uno de los mayores momentos de verdad a los que estamos expuestos es precisamente hoy, esta pandemia global en la que tenemos el gran reto de conectarnos de forma muy empática con las expectativas de todas esas personas que están afuera con miedo y gran incertidumbre para saber qué esperan de nosotros, cómo nos podemos conectar, qué relación tienen
con la compañía para la cual trabajamos y cómo podemos transformar esa experiencia desde la comunicación, pero sobre todo desde la gestión estratégica de la reputación y la percepción. Tú mencionas un concepto importante que empezaste a defender desde hace un par de años cuando publicaste en una columna en PYM, de hecho, sobre el nuevo rol de Chief Reputation Officer. Explícanos un poco el concepto. ¿Qué diferencias hay entre ese concepto de Chief Reputation Officer y el concepto de director de comunicaciones, el famoso DIRCOM que se ha hablado durante mucho tiempo en las aulas de comunicación? Yo les diría que es eso de reputación, esa gran pregunta en un mundo donde la ciudadanía tiene cada vez más voz y poder y en donde este puede ser el activo más grande que tiene una compañía. Para contártelo como se lo cuento en ocasiones a mis estudiantes, es la suma de 3 factores. El primero es lo que conocen de mí como compañía y qué esperan de mí esas audiencias, esos clientes, esos consumidores. Lo segundo es la experiencia que viven en el día a día, en cada momento de verdad o de relación que tienen conmigo. Y lo tercero es lo que les han contado, lo que otro les ha dicho de mí. Esa sumatoria de lo que conocen, de la relación que han tenido conmigo y de lo que les han contado, habla de cuál es esa percepción que tienen alrededor de mi compañía. Y ese es el reto diario. El reto diario no es contar una historia. El reto diario no es transformar en contenido solamente bonito y de alto impacto la gestión de una compañía. El reto diario es poder incidir estratégicamente en esa percepción. Y eso solo lo logro si más allá de la comunicación le entro a la experiencia y a la forma en cómo me voy a dar a conocer. Bajo mi visión, ese es el mayor reto que tenemos hoy en día. ¿Y cómo controlas, o digamos desde una oficina de reputación, cómo se controla esa información que puede recibir un usuario? Es decir, cómo controlar la percepción, porque ustedes realmente pueden decidir qué información dan a conocer, pero no pueden decidir qué información puede circular a través de otras fuentes. ¿Cómo manejan o cómo se enfrentan a esa realidad día a día? Mira, es una realidad muy retadora. Porque hablar de control yo creo que resulta muy difícil. Yo creo que lo que más hemos aprendido en los últimos años quienes manejamos estas áreas es que nada lo controlas. En realidad, y en un escenario en el que nada lo controlas, lo que tienes que asegurar es llenar todos esos vacíos informativos que en el pasado podían existir y poder estar en todos esos momentos de toma de decisión de las compañías con el objetivo de poder incidir de la mejor manera en ser un custodio de la reputación y ser esa persona que hace las preguntas difíciles, las preguntas que en ocasiones en otras áreas no se hacen, con el objetivo de cuidar el hacer. Yo te diría que una gestión de reputación correcta o mejor encaminada habla de no estar completamente enfocados en cuidar lo que vamos a contar, sino en cuidar lo que vamos a hacer. Y en la medida en que en ese hacer nos equivocamos menos, en ese hacer tenemos una mayor conexión y empatía con nuestras audiencias, nuestros clientes y nuestros consumidores, luego ese contar va a ser mucho más relevante y creíble porque nace de esa experiencia desde el hacer. Claro, entendí. Tú mencionabas ahorita, le digo a veces a mis estudiantes, ¿dónde enseñas y en qué programas? Mira, yo he dado clases en diferentes instituciones. La primera, y creo que es la que más me llena de orgullo, es volver cada tanto a la Universidad de Manizales. Muchos comunicadores muy talentosos hoy están en grandes organizaciones y en grandes medios en Bogotá y a nivel nacional, y creo que la tarea enorme que tenemos es regresar a nuestra casa a contar todo eso que hemos aprendido desde la experiencia. Entonces, con mucha ilusión, vuelvo cada tanto a la Universidad de Manizales a hablar un poco de gestión de reputación y de gestión de crisis, pero también he participado en otros programas digamos, que permiten hacer esa gestión adecuada de la reputación. La Universidad Externado tiene un programa específico de este tema, del cual también soy participante activa. Cuando tú miras hacia atrás de tu recorrido profesional y empiezas a fijarte como en esas cosas donde has dejado alguna huella, proyectos, actividades, emprendimientos, todo ese legado que viene detrás,
¿qué destacarías de esos hechos, de esas evidencias que hay en el mundo que dirías, yo aquí dejé mi huella? ¿Cuáles son como esos momentos, esos proyectos que tú dirías que tienen tu sello? El legado. Yo te diría que más que un sello personal, que no debería ser el objetivo de un legado, desde mi visión, esa huella habla de dos grandes tareas. Y yo he estado, y tú mismo lo mencionabas ahora, obsesionada por dos cosas fundamentales desde nuestro ser. La primera es que la estrategia definitivamente no puede estar basada en contar historias de cómo genera valor una compañía, sino en crear esta historia. No hay storytelling sin ese story doing del que tanto hemos hablado. Y se trata entonces de sumar como profesionales a una mejora decidida en la experiencia, en la estrategia organizacional y en su propósito, que es otra gran palabra que creo que tenemos que sumar a la conversación, y es lo que deriva realmente en crear una matriz de opinión fuerte. Nuestra tarea es entonces esa obsesión por cuidar esa matriz de opinión fuerte, por fortalecerla, por custodiarla, y ese rol va mucho más allá de la comunicación. Un legado que considero que no es solo vital para, como te mencionaba ahora, mis estudiantes, mi equipo de trabajo y otros colegas de la industria, de cómo integrar esa visión. Y hay una segunda tarea muy grande, y es otro concepto con el que he venido trabajando y modelando, y es esa visión de riesgo con impacto reputacional. Todas las compañías y las grandes corporaciones tienen un área de riesgos muy fuerte, y en muchos casos se habla de riesgo estratégico, de riesgo operacional, de riesgo de mercado, pero hay un concepto grande que necesitamos meter en el ADN y al mayor nivel de las organizaciones, y es cómo gestionar esos riesgos que tienen impacto reputacional, para no ser reactivos, para no aparecer en el momento en que ya la crisis está materializada, sino para poder estar 10 años atrás o 10 pasos atrás, gestionando desde el riesgo con el objetivo de llegar mucho mejor preparados y de la mejor manera, ojalá que no se materialice este riesgo con impacto reputacional, que destruye no solo la confianza, sino que hace que tengas una reversada grande en esa matriz de opinión fuerte de la que te hablaba hace un ratico. ¿Y qué consejos darías a los profesionales, a las áreas de comunicación y reputación para lograr eso alguna vez, estar 10 pasos atrás? Mira, yo creería que, como te decía, tenemos que ser un faro, y para ser un faro necesitamos entender muy bien nuestro negocio. Y esto resulta fácil y podría sonar lugar común, ¿no? Es decir, receta, entienda el negocio, pero es como de manera muy profunda entramos a entender todo ese journey y toda esa cadena desde el inicio de nuestro negocio hasta el final, con el objetivo de, con una visión muy estratégica, tener muy pintados todos los riesgos, pero también muy pintados todo el horizonte de hacia dónde, cuáles son las metas y cuál es esa mirada, cuáles son esos objetivos que la organización necesita conseguir, con el fin de dar una asesoría mucho más experta, mucho más pegada a cómo mover esos números y cómo mover esa estrategia desde la organización, pero nuevamente con una obsesión profunda por ser realmente ese guardián, y ser ese guardián parte de poder tener todos esos riesgos mapeados y poder hacer un cierre de gaps que es muy importante, y es cuál es la expectativa de mi cliente, cuál es la expectativa de mi consumidor, y realmente cómo estoy haciendo yo ese cierre de esa entrega de valor desde lo que hago y desde lo que comunico. Ahora, todos los temas que tú mencionas es que siempre te ha motivado, bueno, no te ha motivado, que siempre has tenido experiencia en el trabajo de gestión de crisis. Es que es difícil decir, me ha motivado a trabajar en gestión de crisis, porque es como desear que alguien esté en crisis. Que le pase el mal, sí. Desear el mal, ¿no? Exacto. Pero, y justamente por eso quería hacerte esta pregunta, y es, ¿qué tan difícil es mercadearse, venderse como profesional, experto en gestión de crisis, o qué tan difícil es vender la gestión de crisis, ya sea a clientes o ya sea dentro de la empresa, cuando es algo que nadie quiere vivir? Pues mira, yo te diría que no se requiere una venta proactiva. Yo creo que todas las organizaciones se han dado cuenta
que en un nuevo escenario que es incierto, absolutamente volátil, incluso hablando antes del COVID, del coronavirus, un escenario incierto, un escenario volátil, un escenario en donde migramos de segmentar audiencias a personalizar, en el que el poder de la información ya no está en los medios tradicionales, sino que está en cada uno de los ciudadanos. La comunicación y la gestión estratégica, no solo de la reputación, sino de la crisis, ya no necesita que se alce la voz y tocar tantas puertas. Creo que ya lo que está pasando es al revés. Estamos en los mayores escenarios de toma de decisión de las compañías. Estamos ofreciendo los que ofrecen esto como productos o como servicios de las agencias. Están en este momento en un escenario del mayor despliegue de necesidades, porque yo creo que ya hay un entendimiento genuino del valor que aportamos y de la necesidad que se tiene de gestionarlo, no solo de forma proactiva, sino muy estratégica y con una mirada de largo plazo. Suena fácil, la ejecución es un reto que yo diría que no existe una receta única, pero ahí vamos poco a poco haciendo pedagogía y evangelizando sobre la importancia, que además te voy a decir una cosa, Gabriel, la reputación no es una tarea solo del área de comunicaciones. La gestión sistemática de la reputación es una tarea de todos en la organización y es una labor enorme y titánica evangelizar a cada uno de los empleados que conforman cada una de las compañías, porque hoy cualquiera de ellos es vocero en esos puntos de contacto que tiene diariamente, y cualquier buena experiencia o mala experiencia que tengas con un empleado de cualquier compañía puede tener un impacto enorme en la reputación de la misma. Bien, bueno, pasemos un poco a hablar de tu visión, aunque yo creo que tangencialmente la hemos ido tocando, porque hemos hablado un poco de reputación, de crisis, de todos los temas que a ti te han preocupado y en los que tienes experiencia. Pero aún así, quisiera preguntarte un poco por en general el sector del mercadeo, la publicidad, las comunicaciones en Colombia o en el mundo. Y es, ¿alguna vez te has cuestionado qué cambiarle al sector, qué le hace falta desarrollar, qué cosas están pendientes de llegar allá? No tanto el que está mal. Yo sé que en la pregunta puse qué está bien y qué está mal, pero más preguntándonos es yendo un poco hacia allá, a en qué necesitaríamos evolucionar como sector desde tu visión. Ideas de cambio. Yo te diría que son dos grandes puntos. Uno, cómo hacemos que esa comunicación, que tiene que ser emocional, pero a la vez funcional, nazca de forma muy auténtica, conectando con esas audiencias. Yo creo que todavía tenemos un enorme desafío en cómo conectar desde los sentimientos de las audiencias, sus necesidades y el mismo lenguaje. En muchas ocasiones seguimos usando lenguajes o técnicos o muy desde ese yoyismo corporativo que dejan de ser auténticos. Y yo creo que ahí hay una gran tarea, esa conexión emocional y funcional, pero desde el lenguaje del otro, no desde el lenguaje corporativo. Y otro punto que también ahí tenemos una gran tarea, y es frente al exceso de información que hoy emitimos las organizaciones, que hoy tienen acceso a las personas, y el reto, digamos, en este momento en donde podríamos estar bien infoxicados, es cómo nuestras marcas hablan menos, pero con mayor precisión. Y ni que hablar de esa gran responsabilidad, para decirte como un tercer punto que tenemos hoy como industria, de ayudar a nuestras audiencias a identificar esas noticias falsas y a identificar cómo acompañamos ese ejercicio de las audiencias, de poder entregarles nuevamente menos información pero más precisa, de ayudarles a saber cuándo curar una información que puede ser imprecisa o falsa, y de acompañar esto con una conexión desde la emoción, pero también desde un lenguaje más cercano. Cuando nosotros los usuarios como audiencia vemos pues la información falsa, por decirlo así, hay usuarios que la advierten, hay otros que no tanto, pues de alguna manera reaccionamos cotidianamente.
Pero en el interior de las organizaciones, ustedes cuando ven que empiezan a circular todas estas noticias falsas que a veces afectan su marca o que de alguna manera a la organización a la que trabajan la tocan, ¿ustedes qué sienten y cómo reaccionan? Mira, yo te diría que no solamente estamos infoxicados porque la cantidad de información que circula diariamente en un país como Colombia es enorme, pero ahí hay un elemento que es aún mucho más grave y es que perdimos la confianza. Cuando nos enfrentamos frente a una noticia falsa, la gran pregunta que se hace seguramente el lector, el oyente es ¿quién dice la verdad? Y si yo te hiciera esa pregunta hoy, Gabriel, ¿quién dice la verdad? Eso habla de forma muy urgente en que necesitamos reescribir las reglas del juego, en que necesitamos trabajar nuevamente en recuperar la confianza. Y mi proyecto soñado es cómo empezamos a cambiar la forma como narramos la historia de este país, cómo narramos el aporte que hacen las compañías y cómo narramos esas historias de cada una de las personas. Desde lo positivo, desde una visión de cómo sumar y aportar y no desde una visión de cómo seguir atacando o hablando más duro, con ojalá un ejercicio de periodismo más de solución que de periodismo de denuncia. Y como te digo, en donde la forma de reescribir esa historia es partir de volver a ganar confianza y saber quién dice la verdad. Ese juego es bien peligroso y ahí tenemos que ver cuál es la fórmula para empezar a aportar. Y bueno, ¿y qué es lo que más ahora sí disfrutas del mundo de la comunicación? Digo de la comunicación y la reputación, no menciono los otros dos, publicidad y mercadeo, porque sé que este es el tuyo. Entonces, ¿qué es lo que más disfrutas de estar en este mundo? Mira, yo creo que disfruto cada minuto. Mi equipo lo sabe que yo vibro y soy una absoluta estudiosa de saber cuáles son las tendencias, hacia dónde va el mercado, hacia dónde podemos hacer cosas distintas, diferenciales. Y lo que yo más disfruto es levantarme todos los días, saber cómo podemos reescribir, como te decía, la historia y cómo podemos presentar soluciones que puedan ser fácilmente implementables, pero que permitan conectar de una manera distinta con cada uno de nuestros clientes, consumidores e incluso audiencias desde una mirada diferencial, pero desde una mirada con un toque absolutamente humano. Yo estoy convencida de que falta todavía meterle mucho humanismo a la comunicación y que para poder ser cada vez más empáticos tenemos que empezar a pensar las organizaciones como si fueran personas interactuando entre sí. ¿Y cuáles son esos proyectos que te gustaría que si te dijéramos, no, cómo puedes ayudar a cambiar el país, el sector, no sé, la sociedad? ¿Qué proyectos te gustaría llevar a cabo? Yo haría una clase magistral o me iría, y ya es un sueño, ¿no? Me iría por todo el país enseñando nuevas formas de narrar y nuevas formas de narrar a los ciudadanos. Los mismos ciudadanos hemos empezado a narrar con mucha violencia desde el argumento y desde las palabras a través de las redes sociales, a través de las cadenas de mensajería instantánea, a través de los mismos espacios que tenemos con amigos y familias. Mi proyecto soñado es que cada colombiano narre una historia del país distinta y que entre todos reescribamos la historia de cómo sumar y aportar más allá de atacar. Eso está muy interesante, nuevas formas de narrar. Sabes que de pronto no me lo esperaba, porque, no sé, es como trabajar ya persona a persona sobre la forma como ven las cosas, cuentan las cosas. ¿Te gustaría en algún momento como hacer una correría por el país? No sé, ¿y con qué aliados te gustaría trabajar en eso? Yo creo que los aliados tenemos que ser todos. Esto tiene que ser un trabajo de la empresa privada, esto tiene que ser un trabajo desde lo público, pero también desde lo individual. Porque cuando yo recibo, y hay días que son muy difíciles, en donde nos abruman las noticias falsas o imprecisas o la misma desinformación, nos damos cuenta que eso no nos salió necesariamente de un medio como tradicionalmente lo conocíamos o de una institución como tradicionalmente ha sido definida una institución, sino de una persona.
Entonces yo creo que ahí el trabajo tiene que ser todos, e incluso yo tengo 2 niños pequeños y creo que desde los centros educativos de educación intermedia se puede hacer un trabajo grande en enseñarle a estas generaciones del mañana la forma de narrar y la responsabilidad que tiene la palabra. Es que hemos perdido, Gabriel, un ejercicio fundamental, y tenemos el derecho a hablar y a comunicar, porque es un derecho con el que nacemos los seres humanos al tener la palabra, pero también tenemos una responsabilidad enorme en que cada una de las palabras que cualquier persona dicen tienen un impacto grandísimo y pueden ayudar a crecer historias positivas, pero también pueden generar efectos muy negativos en la sociedad. Bien, bueno, al final de este podcast estamos haciéndole a las Women to Watch 2020 algunas preguntas para acercarnos un poco más a ellas, para conocerlos mejor, sobre todo porque sabemos que al final en la industria hay gente o hay personas que dicen yo quiero ser como ella, no necesariamente mujeres, porque son un modelo a seguir para todos, así lo vemos en P&M, y por eso es que nos gusta un poco preguntarnos, acercarnos un poco a temas un poco que son más intrínsecos, diríamos. El ADN de las Women to Watch. En ese sentido, María José, ¿tú a quién o a quiénes admiras? Yo te diría que yo admiro a las mujeres en general. Yo soy una absoluta admiradora de las mujeres. En Bancolombia tenemos un proyecto que se llama Me la creo, por más mujeres que se la crean y creen. Las mujeres a veces no la creemos, pero somos unas enormes creadoras. Somos unas enormes creadoras desde ese liderazgo íntegro, desde esa forma como podemos transformar, facilitando cumplimiento de objetivos, generando mayor productividad. Entonces yo te diría que en términos generales a quien más admiro es a las mujeres, y sin duda entre ese gran conjunto de mujeres que hay en el mundo, a la mujer que más admiro es a mi madre, su visión, la visión de mi mamá de que todo es posible, de que hay que meterle pasión y disciplina para llegar a esa meta. Siempre han estado tatuados a mi piel cada minuto, y me recuerda todos los días cuál es el horizonte y cuál es el propósito para el cual vine a contribuir a la vida. Muy chévere, interesante. ¿Qué hábitos tienes que no dejarías de hacer en un día laboral o en un mes laboral? O sea, esos hábitos que tú dices hacen que las cosas funcionen, hacen que cumplas tus objetivos. Bueno, quienes me conocen saben que me tomo más de 15 tazas de café diario. Yo me no encanta sé si eso. Es un bueno o un mal hábito, pero uno de mis hábitos es tomar mucho café durante el día. Otro que además creo que es una de las formas en que más te puedes nutrir, es que yo estoy absolutamente convencido de que como personas y como profesionales somos el resultado de las personas con las que trabajamos e interactuamos todos los días más tiempo. Así que yo usualmente todas las semanas tengo cafés provocadores con alguna persona que me genere ideas detonantes de la industria, de mis colegas, de personas de otras compañías o incluso de otros sectores. Creo que en ese ejercicio de conversar y de escuchar se logra tener unos insights muy poderosos para mejorar tu vida profesional. Y al final, pues, es algo que también hago mucho, y es que soy una lectora consumada, y poder leer de liderazgo y estrategia antes de empezar cada mañana permiten también abstraerse un poco de ese día a día noticioso, del minuto a minuto tan táctico, y poder tener una perspectiva histórica, leyendo un poco del pasado, pero también estratégica con una mirada hacia el futuro. Muy interesante. ¿Y cómo creas esos cafés provocadores? O sea, porque digamos, yo supongo que la persona a la que invitas lo sentirá como una invitación normal, pero tú por detrás, ¿cómo vas disciplinadamente haciendo el conseguir a la persona, el citarla? No sé, ¿cómo trabajas eso? ¿Cómo lo haces? No, pero yo te diría que el mapa que construir es ver cuáles son los temas sobre los cuales tienes un interés profundo en empezar a profundizar o a trabajar o a tener una visión distinta. A partir de ese mapa, ver qué personas y qué actores te podrían contribuir con miradas distintas.
Y a partir de eso, el café provocador debe llamarse así. Y de hecho, si algún día te llamo Gabriela a decirte, Gabriel, tomémonos un café provocador para ver para dónde va la industria de la publicidad en el mundo y qué va a pasar con la caída que se está dando en la pauta o cómo se integran la comunicación y la pauta en un ejercicio en donde debería haber una línea delgada. Yo creo que hay que declararlos. Los cafés provocadores yo los declaro y digo, ¿por qué no hablamos de este tema? O me gustaría tener tu visión de este tema que vengo estudiando y sobre el cual sé que tú eres experto o tienes una mirada que es distinta a la mía. Funciona muy bien. Lo aprendí de un gran mentor que he tenido en la vida y creo que es una forma de poder tener una mirada y una perspectiva, como te decía, diferencial y que suma a los diferentes proyectos que puedes estar manejando. Por lo menos es una forma integradora de resumir, de reunir más puntos de vista en las cosas en las que uno está avanzando día a día. Y bueno, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Yo sé que, bueno, parte es este café, pero además de ¿qué otras fuentes de inspiración tienes a las que vuelvas recurrentemente o que busques constantemente? No, mira, yo te diría que la inspiración de Majo es la inspiración de su familia. Mi familia es mi gran inspiración. Sofía, mi hija de 5 años, me enseña cada minuto de empatía. Yo aprendo muchísimo de esas nuevas formas de narrar y de cómo conectar desde la empatía, asistiendo al kinder con ella. Yo digo que volví a empezar a estudiar con Sofía. Tomás, tengo un hijo de 11 años que es actor de teatro musical y que trabaja en una compañía productora y de teatro musical y que me ha enseñado toda la vida. Y diría uno, ¿cuál toda la vida si tiene 11 años? Bueno, él lleva 7 años haciendo teatro musical. Increíble. Y me invita todos los días porque además me oye continuamente trabajando y me dice, mamá, tú deberías incorporar esta técnica actoral al trabajo que haces con tus voceros. Mamá, tú deberías ver cómo haces esa conexión y esa empatía como líder, como nosotros los actores lo hacemos cuando estamos en el tablado con quienes vienen a vernos. Entonces, Tommy y Sophie son grandes inspiradores del día a día, de ese minuto a minuto. Y pues bueno, trabajando en un banco tengo que también saber mucho de economía. Mi esposo es mi maestro de economía, mi maestro en jefe, y quien además me enseña todos los días del tema y quien también me ha enseñado mucha valentía para tomar riesgos. Las mujeres, ahora te hablaba que las mujeres a veces no la creemos y las mujeres a veces somos tenemos un coraje grandísimo, pero a veces no somos valientes para tomar cierto tipo de riesgos y para liderar y para transformar se necesita arriesgarse y mi esposo me enseña todos los días sobre cómo tomar ese tipo de riesgos. Bueno, María José, pues hasta aquí llega este podcast de P&M. Lo que queríamos era conocer tu visión, tu trayectoria, el aporte que le haces al sector, porque eso es parte de la historia que queremos contar en P&M. Más allá del empoderamiento en sí, es porque a veces cuando uno habla de empoderamiento se queda en eso. Lo que queremos es ir más allá y presentar la visión de ustedes como Women to Watch. Para despedirnos, una pregunta, y es: a una persona que está empezando, si tuvieras oportunidad de hacerle mentoría, ¿qué es lo primero o qué serían las primeras cosas que le aconsejarías? A una persona que esté empezando en esta industria, en la de la comunicación, sí, en tu campo, yo diría que lo primero que tiene que súper asegurar es aprender a escribir bien y ojalá tipo literatura. Entonces yo diría que hay que leer mucha literatura, escribir muchísimo, y una vez tengas entrenada esa pluma, todo lo demás va a empezar a fluir mucho. Pero aprovechando que hablas de esos jovencitos talentos que están arrancando y de todos los que nos están escuchando, también bienvenidos muchos cafés provocadores. Si quienes escuchan este audio, este podcast, están interesados, también yo muy pendiente de tener cafés provocadores con muchas personas, que creo que es la forma de seguir construyendo comunidad, tejiendo red y ampliando la visión que tenemos de la comunicación,
que no hay nada escrito y hay mucho por construir entre todos. Bien, este es María José Quiseno, nos habló de ampliar la visión, de los propósitos, del story doing, de la gestión. María José, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast de P&M. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.